hablar del menú. Sí, tomando en cuenta todas barreras, cosas de la cultura, cosas que Dios nos permitió aprender acerca de ellos, su entendimiento, lo que no entienden, lo que entienden, cómo va a afectar la recepción de la palabra de Dios, esas barreras, todo eso. Ya nos tocó el trabajo de escoger lo que íbamos a enseñar a través de la Biblia, para traerlos al punto de poder decirles, ya que tú sabes que tú eres un pecador delante de un Dios justo, que necesitas poner tu fe en la obra salvadora de Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Qué es que tenemos que enseñarles para que podemos decir eso a ellos ya al final? Y darles la oportunidad de poner su fe en la obra de Cristo, obra salvadora. ¿Qué es que tenemos que enseñarles? ¿Qué tenemos que corregir también lo que es mal entendido de su cultura? Y sabiendo de que tenemos que poner esa base, cimiento firme de la Biblia, de la historia de la Biblia, como Dios presentó a nosotros el mensaje. Tuvimos que empezar no solamente en Génesis 1:1, pero antes de eso, hablando de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, que es eterno, que existía antes de todo lo que vemos ahora con nuestros ojos. Tuvimos que empezar aún antes de Génesis, por decir, y luego usar las historias de la Biblia para poner esa base de entendimiento para poder llegar a explicarles o a hablarles de Cristo, ya entendiendo ellos por medio de las historias bíblicas que va a haber un defensor, va a haber un salvador. Y poder enseñarles, tuvimos que poner un base primero de entendimiento contra esas barreras y para tener donde construir la palabra de Dios acerca de Jesucristo, esa base, ese cimiento. Entonces, hablamos de aquí que una vez que hayamos determinado las barreras, el preparar el menú es la parte donde determinamos cuáles lecciones de la Biblia necesitamos incluir dentro de la primera etapa de evangelismo para poder producir en el corazón del oyente arrepentimiento ante Dios y fe en el Señor Jesucristo. Entonces tuvimos que pensar en cuáles historias de la Biblia vamos a usar, que necesitamos incluir y no incluir. Pues es grande el libro, ¿verdad? La Biblia. Hay muchas historias y algunos que va a impactar a nosotros como gente de las ciudades, de culturas diferentes que la de la sierra. Hay ciertas historias de la Biblia que va a ser como claves para ayudar a nosotros a entender las verdades necesarias para poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y algunos que no tanto. Por ejemplo, para la gente tarahumara, descubrimos de que
para ellos era muy difícil el aceptar o ver la palabra de Dios que algo importante para ellos, porque lo vieron como o el mensaje que íbamos a compartir como un mensaje de nuestro Dios, no de Dios de ellos. Y y como Dios solamente habla tarahumara. Y una de las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, que servía como un clave muy importante, que a nosotros al principio no lo veíamos así, pero al pensarlo y a preparar las lecciones, y ya cuando al fin lo enseñamos a la gente, nos dio cuenta la importancia de la historia de Torre de Babel. ¿Cuántos de ustedes fueron salvos por escuchar la historia de Torre de Babel? Pues nadie, ¿verdad? Pero hay un señor, algunos de ustedes lo conocen, se llama Prudencio, es uno de los ancianos ya de la iglesia en Caborachi. Para él eso fue importantísimo, porque le ayudó a entender este mensaje es para nosotros también, porque le dio razón. ¿Por qué hay tantos idiomas? Si es un Dios, si ustedes tienen el mismo Dios que nosotros, ¿por qué hablamos diferentes idiomas? Entonces, con la historia, con la explicación de dónde vino los idiomas del mundo, y tarahumara, el español, el inglés, con todo eso, le cayó el 20 que, tenemos el mismo Dios. Él hizo los idiomas y por eso vivimos ya como diferentes gentes en el mundo y pensamos diferente, vivimos diferente, estamos en diferentes partes del mundo y tenemos nuestra propia idioma, pero hay un solo Dios que hizo a todos nosotros. Eso fue clave para él. Y como compartió David, ese arrepentimiento en el corazón, en la mente de la gente tarahumara, de nuestra experiencia, es miles de veces, cientos de veces, tomando decisiones. Esto es la verdad y esto no. Esto es la verdad y esto no. Y unos de nuestros mejores evangelistas eran los que ni eran creyentes todavía, o sea, ni eran salvos, no habían puesto su fe en el Señor Jesucristo, pero llegaron a poner su fe y confianza en la palabra de Dios sobre sus creencias anteriores. Entonces, gente como Prudencio iba compartiendo cada cosa que aprendía. Él estaba compartiendo con su familia, con sus amigos, con conocidos, y explicándoles la importancia de poner su confianza, su fe, depender en la palabra de Dios sobre las creencias antiguas. Y con cada cosa, cada lección que compartimos con ellos así, él y otros así están llegando a entender, hay otra cosa y estamos equivocados, no sabíamos, ¿verdad? La verdad. Y empezaron a tomar esas decisiones uno por uno, reconociendo que Dios no necesita a nosotros, es al contrario, necesitamos nosotros a Dios. Él soporta a nosotros, Él nos da vida. Sí es cierto, y tuvimos que aclarar todas esas cosas. Entonces, ese menú es el trabajo que formamos, el menú de las lecciones bíblicas de la primera etapa, con el propósito de tumbar las barreras culturales que existen en la mente del oyente, que van a impedir el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Eso lo dice mucho mejor que yo, ¿verdad? Sí. Yo tardé 10 minutos para decir lo que está ahí escrito. Entonces, aquí refiero a las lecciones, el resultado de los estudios de la cultura, de las barreras. Y preparamos un menú. Hay lecciones que incluimos
que otros no y otros que ni pusimos. Por ejemplo, no está la historia de Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Porque entendíamos nosotros que para ellos ese iba a ser como un choque muy, muy fuerte. Y para otros dicen que no, eso es un clave muy importante. No, donde dice la Biblia que tiene que ser entendido esa historia para poder poner su fe en el Señor Jesucristo. Al contrario, al principio iba a confundir a ellos cómo es que Dios pidió a Abraham a matar a su hijo. Luego después, siendo creyentes, volvemos con ellos a enseñar esas historias y sí sirve bien, les impacta bien, igual como a nosotros, pero para no poder poner más confusión en el principio, ni incluimos la historia de esa historia de Abraham y su hijo. Abraham sí, en lo que le toca formar el pueblo, la gente por lo cual Dios iba a mandar el prometido al mundo, sí, enseñamos así de él y su hijo y todos que salieron de él ya después, pero la historia del sacrificio de su hijo, la primera vez con los no creyentes no, para evitar esa confusión. Y entonces tuvimos que ver las historias bíblicas y escoger los que iban a tumbar esas barreras culturales y ayudar más a la gente a entender el Evangelio. Como dice aquí, el Evangelio es el poder de Dios, pero solamente lo es cuando es comprendido correctamente. Y en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. No es solamente la revelación del amor de Dios, sino también de su justicia. Entonces tuvimos que seleccionar, escoger esas historias bíblicas que iba a mostrar la justicia de Dios, como estaba explicando David, que Dios no aceptaba en los sacrificios de Caín y Abel cualquier cosa. Dios es justo, es puro, es santo, y su palabra es ley. No hay opciones, y esa muestra que no somos capaces para ser salvos, para mantener una relación buena con Dios por medio de nuestras acciones, porque no cumplimos. No cumplimos como taramaras, no cumplimos como gringos, no cumplimos como mexicanos, no cumplimos como israelitas. Nadie puede cumplir con todos los requisitos, y aun si tuviéramos nosotros todos los animales necesarios de color blanco y todo, siempre vamos a fallar en algo. Mira todas las leyes que Dios dio al pueblo de Israel, no para que fueran salvos, pero para mostrarles su necesidad y ayudarles a entender: Él es santo, Él es diferente que nosotros, no acepta cualquier cosa. Y no podemos hacer nada para agradar a Él, para hacernos aceptables. Entonces estas lecciones bíblicas fueron necesarias para ayudar a la gente taramara a entender eso, y vez tras vez tuvimos que hacerles la pregunta: ¿eso es lo que los ancianos enseñaron a ustedes? No, pues ¿por qué no? ¿Por qué no tuvimos esta Biblia, esa palabra? Así, entonces, esas lecciones y enseñanzas les ayudaban mucho. Entonces, tuvimos que hacer las preguntas: ¿qué vamos a hacer para cambiar nuestro papel en la comunidad de alumno y estudiante a maestro y erudito? ¿Cómo podrá un hijo del diablo enseñarles sobre Dios? ¿Qué tendremos que hacer para preparar la tierra para la siembra de la palabra de Dios? Entonces,
ese era un paso para nosotros también, porque como compartió Marcial ayer, nosotros éramos como niños delante de ellos, no sabíamos nada. Y estuvimos nosotros siempre haciéndoles preguntas, ¿cómo lo hacen ¿Por qué lo hacen esto? ¿Por qué es importante esta cosa? Y nos vieron como, pues ustedes son tontos, no saben nada. ¿A poco tú nunca has barbechado, Antonio? No, ni con tractor. Y otras cosas de su cultura, las creencias, siempre quedamos como niños. Y también como chavoches, como hijos de diablos, y cómo es que íbamos a llegar a poder enseñar a ellos así la palabra de Dios y hacer ese cambio de papel delante de ellos. Y entonces ya nos tocó otro tema de cómo hicimos ese cambio. Es algo que tuvimos que pedir a Dios su ayuda en hacer ese cambio de papel delante de ellos, la comunidad. Y Dios obró en una manera milagrosa para ayudarnos en aquel entonces, cuando empezamos a compartir con ellos por la primera vez. Quisiera decirles que tenemos estos libros accesibles a ustedes que los quieren. Está en español y en Tarahumara. Vienen las lecciones cronológicas y también podemos mandarles por archivo con la computadora un resumen de las barreras culturales que les puede ayudar a entender el por qué escogemos ciertas lecciones de la Biblia a enseñar y otros no. Nomás si nos pide lo puedo mandar por correo electrónico y aquí tenemos una cantidad de los libros aquí también. Pero antes de empezar con la próxima tema que empezamos, que vamos a compartir mañana, quería tomar el tiempo hoy, darles chances si hay algunas preguntas de deudas, dudas digo, no deudas, pero quizás hay deudas, no sé si alguien me debe dinero, pero dudas digo. Preguntas, dudas para David, para mí, ustedes, pues quería darles tiempo para hacer eso antes de salir. O nomás está pensando en menú, la comida. Sí. El idioma, los estudios del idioma, pues se puede decir como alrededor 5 años más o menos. Y luego la enseñanza, la primera vez cuando empezamos a enseñar hasta tener los primeros creyentes, como 2 años más o menos, un poquito más de 2 años para llegar a ver los primeros creyentes, sí. Ajá. Una pregunta. No sé si hay otra cosa. Pues recomiendo que hagan exactamente lo que dijiste ya, hermano. Que lleguen así a prepararse.
todo lo que van a aprender aquí en el instituto, en el rancho, en la preparación técnico de los misioneros, um, les va a servir, les va a ayudar para hacer ese trabajo, para prepararse. Para algunos, para hallar un compañero, compañera de trabajo también les va a ayudar. Algunos vienen así sin un equipo ya formado. Y y vale la pena en nuestro caso. Yo conocí al Señor a los 18 años de edad. Entré a un instituto bíblico, más bien un universidad bíblico allá, licenciatura en estudios bíblicos, 4 años, y después como 3 años, 12 y medio años de entrenamiento con nuevas tribus, algo parecido a Rancho Siloé. Y luego después 1 año buscando el apoyo y los fondos para poder llegar aquí. Y luego 1 año de estudios aquí en Chihuahua en español, y luego como 4 o 5 años en la sierra, en Caborech, aprendiendo español. 2 años enseñando a la gente, y al fin logramos a ver Dios ya abriendo el corazón de la gente. ¿Valía la pena toda esa preparación? Sí, todo, sí, todo. Aprendemos mucho en cuanto a trabajo, a cómo hacerlo. Nos guiaba bien los pasos, la preparación que recibimos, y creo que también la obra que Dios hizo en nuestras vidas también. Ah, Igual como el Señor Jesús, nosotros llegamos más o menos los 30 y tantos años cuando vimos fruto por la primera vez. Y entonces yo creo que estuvimos siguiendo un buen patrón, ¿verdad? Alguien que nos mostró, y yo recomiendo así, especialmente siendo entre más joven, más, más tiempo puedes aprovechar de esa preparación. Y sería muy, muy importante, vale la pena. Sí. Sí. Sí, normalmente va a haber como 3 hasta 4 parejas, así. Pareja puede ser 2 solteros también, que forma así una unidad en ese sentido. Porque va a haber los que necesitan dedicarse a la traducción, a la alfabetización de la gente, de preparar las lecciones, escribirlos, otros que van a estar involucrados en el puro trabajo de mantenimiento del base donde viven las cosas, o enseñar a sus hijos si no hay escuelas y todo eso. Y nos hacía falta por muchos años un equipo completo. Mucho depende también del el local donde vive uno, porque en el ejido de Caborchi no pudimos aceptar otros ayudantes, otros misioneros por un tiempo por la política del ejido. Entonces, eso sí afecta, pero uh, ideal sería tres parejas a lo menos, más si se puede. O a veces tiene su equipo extendida. Puede ser que está trabajando en el mismo dialecto de una etnia, pero en comunidades separadas. Ese también se puede hacer. Este, sí. Que no se toman esta metodología, sino que llegan a predicar como predicar las labores, afecta la labor misionera. Wow, sí, sí,
Me da vergüenza en un sentido mencionarlo, pero esa era una de mis oraciones más fuertes y frecuentes, especialmente en el principio. Señor, protéjanos de los otros misioneros. Que no vengan, porque van a destruir lo que, a nuestro punto de vista, va a destruir todo lo que hemos tratado de hacer para poner un cimiento correcto y firme y bueno para el crecimiento, no solamente de una iglesia aquí, pero entre toda la gente de Tarahumara. Yo recuerdo así gente llegando, compartiendo en español y nos pusimos a discutir con ellos un poquito, explicarles, mires, aquí estamos nosotros, no estamos tratando de proteger nuestro terreno, decir que esta gente es nuestro o algo así, no es, pero la cosa es que como están compartiendo con la gente va a traer mucha confusión. Y pusimos a hablar con ellos y hasta que nos dijeron, no, ellos van a entender. Y les pregunté, pues, ¿cómo es que van a entender si estás compartiendo un idioma que no entienden? No, sí, Dios es el que hace la obra, ¿verdad? De salvar a la gente, no es nosotros. Entonces le puse la pregunta, ¿quieres decir que, por ejemplo, si tú fueras a Rusia y a compartir ahí el evangelio en español con uno que no habla español, con uno que habla solamente ruso, y esa persona va a entender? Y él dijo que sí. ¿Y cómo vas a saber que entiende? Porque el Espíritu de Dios me va a hacer saber ya dentro de mi... Ok, pues ¿cómo se puede discutir con esa persona? Así. Entonces... y hay otros que, así que hasta la misma gente Tarahumara, no de nuestra comunidad, pero otras comunidades me habían comentado así, que todos nosotros vamos a levantar nuestra mano porque queremos el maíz que está atrás del misionero. Entonces, sí, sí trae mucha confusión y damos gracias a Dios que por lo general nos dejó solos en esa comunidad y podemos a preparar la tierra y plantar la semilla y levantar una cosecha sin muchos otros llegando ahí y confundiendo lo que estuvimos haciendo. Sí, sí es difícil. Ajá. Muy bien. No sé si hay otra pregunta o... Sí. Sí, una cobertura espiritual, sí es cierto. Pues de nuestras iglesias enviadoras, del equipo de liderazgo aquí de la misión, de los hay consultorios así de consultantes, digo, de idioma, de cultura que nos ayudan en esos estudios. También de cuando llegamos al fase de plantar iglesia o enseñar, pues todo eso paso por paso, había los que nos ayudaban en eso. Y para guiarnos, para corregirnos, para ayudarnos, para apoyarnos, soportarnos en todo. Nunca sentíamos solos. Siempre sentíamos que hay un equipo atrás de nosotros y alrededor de nosotros y en cualquier momento podemos pedir ayuda de ellos y a veces ellos llegaron para compartir con nosotros cuando nos sentimos la necesidad, pero si fuera necesario. Entonces, sí, esa es una cosa de la misión Nuevos Tribus que estamos muy agradecidos por el equipo que tenemos como misión, que nos ha soportado muy bien a través de los años, sí. Ok, muy bien. Pues mañana seguimos con las prácticas aquí y espero que puedan estar aquí con nosotros. ¿Hay otra cosa? ¿No? Ajá.